dando las palabras de Dios. Estamos aquí predicando el Evangelio de Jesucristo. Estamos predicando la buena nueva de salvación. Dice la palabra que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué la palabra habla que Cristo es el Cordero de Dios? Siempre en el pueblo de Israel, a Dios y a la gloria, siempre se hacían sacrificios para perdón de pecado. Gloria a Dios. Siempre en Israel se hacían sacrificios para perdón de pecado. Dice la palabra que todos los años el sumo sacerdote hacía un sacrificio para perdonar el pecado del pueblo. Dice la palabra que todos los años el sumo sacerdote hacía un sacrificio para perdonar los pecados del pueblo. Pero ¿qué sucede? Que no había obediencia. El pueblo no obedecía a Dios. Y dice la palabra que con el tiempo Dios tuvo que cambiar los planes. Por eso usted se va a encontrar en el libro de Juan, en su capítulo 1, versículo 29, donde la Biblia dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice la palabra. Dice la Biblia que después de Dios haber durado 450 años sin hablarle al pueblo de Israel, porque ya Dios estaba incómodo con el pueblo, porque eran muy testarudos. La gente dejaba a Dios y no seguía a Dios. El mayor problema que tenía el pueblo de Israel era el pecado de la idolatría, que ellos siempre dejaban a Dios para ir detrás de los dioses paganos, dioses que no veían, no escuchaban, no hablaban, no caminaban. Aleluya. Dice la palabra que Dios agotó todos los requisitos, tratando de ver qué forma el pueblo obedecía a Dios. Dice la palabra que llega un momento donde Dios dura 450 años sin hablarle al pueblo de Israel por causa del pecado y de la tetarudez. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que a los 450 años Dios orquestó un plan de nuevo para Dios atraer de nuevo al pueblo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios lo que quiere es que la gente se arrepienta. Dios no quiere la perdición de ningún ser humano. El gusto de Dios es que todos los seres humanos se arrepientan y se aparten del pecado. ¿Para qué? Para que alcancen misericordia. Pero dice la palabra que después que Dios tenía 450 años que no le hablaba al pueblo de Israel, dice la palabra que Dios escoge a un niño de nuevo para anunciar la venida del Mesías. Gloria a Dios. Dice que había en Israel una mujer estéril que se llamaba Elizabeth, esposa de un sacerdote que se llamaba Zacarías. Y dice la palabra que se le apareció el ángel de Jehová a esta mujer. El arcángel Gabriel se le apareció a esta mujer y le dijo que ella iba a tener un hijo. Y esta mujer se admira porque ella era estéril. Y el ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo. Y dice la palabra que sí, que la mujer tuvo el hijo. El hijo de esta mujer se llamaba Juan. Este fue el hombre que Dios escogió para predicar la venida de Cristo. Y dice la palabra que este niño fue creciendo. Este niño se hizo hombre, dice la Biblia. Y dice la palabra que este hombre comenzó a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y dice la palabra que cuando Juan estaba en el Jordán bautizando, él llamaba a un arrepentimiento. Y él le decía, bautícese para arrepentimiento y perdón de su pecado. Y dice la palabra que Juan comenzó a anunciar el evangelio de arrepentimiento. Pero dice la Biblia que cuando Juan comenzó a anunciar en el río Jordán, donde estaba bautizando, dice la palabra que allí llegó gente de toda la índole, de todos los pueblos. Comenzaron a congregarse allí mientras él estaba bautizando en el Jordán. Gloria a Dios. Y dice la palabra que de repente apareció Jesús y comenzó a entrar a Jordán. Y le dice la Biblia que le dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús entró a Jordán, dice la palabra, había una señal sobre el profeta Juan.
Dice la palabra que se apareció una paloma. Y dice que una paloma vino y descendió sobre el hombro de Jesucristo. Dice la Biblia que a Juan se le dijo, donde la paloma descienda, prácticamente la Biblia está enseñando que ese era el Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe por qué la Biblia registra a Jesús como Cordero de Dios? Porque la Biblia dice que como Cordero lo mataron. La Biblia dice que como Cordero recibió muerte. La Biblia dice que Jesucristo derramó su sangre para libertar a los pecadores. La palabra enseña que en Israel se